Bueno, vamos abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 8. Esta mañana, si Dios quiere, vamos a terminar con el capítulo. El pasaje que nos toca esta mañana marca la mitad de esta sección que estamos ahora estudiando, donde Mateo nos está demostrando que Jesús es el Rey prometido de Israel y que Él es poderoso para salvar, que está dispuesto a salvar y que la salvación que Él viene a traer a este mundo es una salvación completa, que tiene que ver con la redención del alma y el perdón de los pecados, pero que va mucho más allá que solamente la limpieza interior del hombre, sino que lo que Dios busca es transformar toda la vida del hombre. Y lo que Él está planeando es revertir todo lo que el pecado trajo a este mundo. Y Jesús está demostrando tener poder y ser el único capaz de poder salvar al hombre de lo que el pecado ha hecho. Y Mateo nos está mostrando, primero nos contó 4 milagros que demuestran el poder que Él tiene sobre la enfermedad. Y Él puede sanar a un hombre que tiene una enfermedad crónica como la lepra, y Él con su autoridad dar una orden y esa lepra irse para siempre. Él puede sanar a una persona que estaba en otro lugar y aún su autoridad no está limitada a la fe o falta de fe de personas. Él es poderoso para hacer lo que Él quiere hacer. Vimos la sanación de la suegra de Pedro y cerró esa sección Mateo mostrando el costo de seguir a Cristo. Y después se abrió un nuevo capítulo donde arrancó de nuevo Mateo a mostrar las señales que Jesús hizo, pero ahora no con milagros, sino con su poder sobre el mundo natural. Y la semana pasada vimos la autoridad que Jesús tiene sobre la creación. Y se representa esa autoridad en ese momento cuando Él se para frente a la tormenta y le habla como un amo a un súbdito, dándole la orden que se detenga, y todo el universo le obedece inmediatamente. Es así que este Jesús que puede ordenar lo que Él quiere al universo y todos le obedecerían, Él es el único capaz de poder traer de nuevo al universo el orden y la prosperidad que el pecado le quitó con la maldición sobre el pecado. Hoy vamos a llegar a la segunda historia de esta sección, donde Jesús ahora va a demostrar no solamente tener poder sobre el mundo material, sino sobre el mundo espiritual. Y si ustedes ya se anticiparon y leyeron el pasaje, vamos a estudiar a Jesús dando libertad a 2 hombres que estaban dominados por Satanás mismo, por demonios que controlaban y atormentaban la vida de estos hombres. Y Jesús va a demostrar en este pasaje el poder que Él tiene para revertir las obras de Satanás y deshacerlas por completo y dar libertad a los que son cautivos de Él. Y Mateo va a elegir un caso sumamente claro de ese poder y va a explicarnos los detalles de cómo Jesús fue capaz de librar a estos hombres. Hay 2 textos que les voy a leer antes de leer el de Mateo. Solo pueden anotar las citas y yo se los leo. En Hechos 10, 38, cuando Pedro le está predicando a Cornelio, hace referencia al ministerio de Cristo con estas palabras. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro, cuando ve el ministerio de Cristo, él resalta esto. Su ministerio estuvo marcado por este poder para librar a los que el diablo tenía bajo su dominio.
y había traído gran dolor y tormento a estas personas. Y Jesús, una y otra vez, los liberó. En 1 Juan 3:8 también se dice del ministerio de Cristo lo siguiente: por esto apareció el Hijo de Dios, para este propósito, para deshacer las obras del diablo. Y la Biblia habla del diablo como un enemigo de Dios. Al menos lo que vemos es un adversario. Él se levanta en contra de Dios. Ahora, no tenés que pensar del diablo como una fuerza que está a la altura de Dios y que de alguna manera podría ser rival para Dios, porque eso es inimaginable. Dios es soberano. Y todo lo que el diablo hace en este mundo, lo hace porque entra dentro del plan de Dios para este mundo. Satanás está pensando oponerse a Dios y destruir la obra de Dios. Pero lo que él no puede evitar es que Dios lo que va a hacer, más bien, es usar a Satanás como su instrumento para cumplir sus propósitos de salvación. Satanás de ninguna manera estorba a Dios, más bien es su instrumento. Y Dios dirige toda la historia y él administra cuánto lugar le da a Satanás para obrar en este mundo. Ahora, Satanás, esclavo de su propio pecado y cegado por su propia rebeldía, él está con la ambición de convertirse en un monarca, un rey como Dios y poder tener su propio reino. Pero esto es algo totalmente absurdo e ingenuo, porque él está bajo el dominio de Dios y estas historias nos lo van a demostrar. Pero ese pasaje que leíamos ahí en 1 Juan, Cristo vino a deshacer las obras del diablo, implican el cumplimiento de la profecía que se había dado allá en el huerto, cuando el diablo logró engañar a Eva y después llevar a pecar a Adán. Y tal vez Satanás hubiera pensado, ahora sí, ahora estoy saliéndome con la mía y ahora tengo al hombre de mi lado. Ahí mismo en el huerto, Dios le anticipó que él iba a ser destruido. Iba a ser destruido por un descendiente de la mujer que iba literalmente a aplastarle la cabeza, aunque la serpiente iba a herirlo en el calcañar. Y Cristo es esa simiente. Cristo es el único capaz de deshacer las obras de Satanás. Porque todos los demás hombres que han nacido en este mundo han nacido bajo el dominio de Satanás, en el reino de las tinieblas. Y no hay ningún poder en nosotros para resistir a Satanás. Él es un ser poderoso. Él es el ser más poderoso de todo el universo fuera de Dios. Pero es una criatura. Su poder tiene límites, a diferencia de Dios, que Él es ilimitado, Él es todopoderoso. Entonces, Satanás usa ese poder para tratar de construir este imperio y este reino paralelo al de Dios. Pero como expliqué, Dios señaló a Cristo como aquel que va a destruir por completo el dominio de Satanás. Ahora, el dominio de Satanás no fue destruido por completo, ¿no? Sigue él obrando en nuestro tiempo. Y bueno, ¿y qué pasó entonces? Cristo estuvo acá, ¿por qué él no deshizo las obras de Satanás? Es que él vino a cumplir un propósito de rescate que implicaba que él sea ejecutado, que él muera en una cruz, que él venza la muerte, vence el pecado, y ahora la iglesia está siendo edificada, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, y al final de los tiempos se va a cumplir toda la profecía cuando Satanás sea echado finalmente al lago de fuego y todo este universo sea restaurado. Pero lo que estamos viendo en el ministerio de Cristo acá en la tierra no es a Jesús destruyendo todas las obras de Satanás, sino que es a Jesús demostrando que Él es capaz de hacerlo. Israel tenía que ver esas señales y tenía que abrazar a Jesús como su Salvador y reconocerlo como su Rey, lo cual no hizo. Y Israel terminó crucificando a Cristo. Y esto sirvió también para cumplir todo el plan de Dios. Pero las obras de Satanás no han sido deshechas por completo, ¿no?
Ahora, la historia de hoy va a ser un testimonio para nosotros de un enemigo ya vencido, de un poder que sobrepasa a cualquier poder de este mundo, un poder que domina sobre el reino de las tinieblas aún. Cristo mismo, Él es autoridad sobre el mundo espiritual. Así como Él le ordena a la tempestad, así como Él le ordena a la enfermedad, Él le ordena a Satanás, le ordena a los demonios, y todo lo que Él dice se hace, porque Él gobierna sobre el mundo de las tinieblas. Así que cuando pensamos en este tema de los demonios, la vez pasada hice un comentario y ya muchos me hablaron de ese comentario, ¿no es cierto? Matías, dijiste que hay muchos endemoniados y ahora no puedo sacarme eso de la cabeza y pienso quién será endemoniado en el colectivo que donde voy viajando. Ahora, no solemos pensar mucho en los demonios y esta historia nos va a hacer pensar. Ahora, hay dos errores que podemos cometer frente a este tema. Un error sería el error naturalista de nuestra sociedad, que se cree muy sabia porque piensa todo en términos científicos. Y como al demonio no se lo puede meter en un microscopio y analizar, los demonios no existen. Esta sociedad vive como si no fuera a ser una realidad de la cual me tenga que preocupar, en lo absoluto. Y ese es un problema, ignorarlos por completo. El otro problema sería darle más incidencia en nuestra vida a la realidad de la existencia del demonio que el que debe tener. Porque lo que quiere Satanás es dominar nuestras vidas y una de las formas como lo hace es a través del temor. Por eso es que en algunos casos la existencia de los demonios, Satanás la usa para dominar a personas por medio del temor a los demonios. Y hacer de el demonio y las relaciones con los demonios una idea y una forma de vida que va a no permitirnos la libertad que el Señor nos ha dado como creyentes. Ustedes lo ven en la vida de la iglesia, ¿no? Ven, por ejemplo, las iglesias carismáticas que piensan todo es demonio. Cualquier pecado, ¿no es cierto?, está relacionado con un espíritu, ¿no es cierto? Está el espíritu del desorden, el espíritu de llegar tarde, ¿no es cierto? El espíritu de cualquier cosa es justificable con esto. Hay un espíritu que te está dominando. Entonces, ¿la solución cuál es? Exorcismo. Te sacan el espíritu y vos ahora libre podés obedecer, podés hacer lo que tenías que hacer. Y eso, bueno, se siente bien eso, porque vos no sos responsable por todo eso que estás haciendo, ¿no? Es otro, es el espíritu que me hace hacerlo. Así que, pero nunca hay libertad, porque el problema no son estos espíritus. Y a veces vos ves esto, un sobreénfasis en el mundo espiritual. Por el otro lado está el peligro en las iglesias a actuar como si esto no fuese a ser una realidad. Y pensar, ¿no es cierto?, en nuestra vida en términos muy prácticos y lo que estamos viendo, ignorar que atrás de la escena hay un mundo espiritual que está en guerra constante. Hay un enemigo que está planeando destruirnos y él está maquinando cómo hacerlo. Y hay una hueste de espíritus que están a su servicio, obrando constantemente a nuestro alrededor. Entonces necesitamos tener un equilibrio, necesitamos tener sobriedad y entender el mundo demoníaco y tenemos que tratarlo bíblicamente. Y este pasaje nos va a ayudar a entender algunos de estos principios. Este es un tema importante, la Biblia lo trata mucho. En toda la historia de redención, desde el comienzo de la historia, con la entrada de la serpiente al huerto, y a través de toda la historia, se habla de esta influencia que Satanás hace sobre personas. A veces se habla como si él mismo de forma personal lo está haciendo y otras veces se deja ver de que él lo está haciendo a través de otros espíritus. Y hasta el final de la Escritura, hasta en Apocalipsis, vos ves el mundo de los espíritus y cómo están obrando para los propósitos de Satanás. Entonces, la Escritura tiene mucho para decir
sobre este tema. Así que vamos a leer el pasaje y vamos a estudiar el tema de hoy, que es Cristo gobierna sobre el mundo espiritual. Cristo gobierna sobre el mundo espiritual. Comenzando del versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios les rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, les rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, lo que Mateo está haciendo es sumando una historia que nos va a mostrar otro aspecto de la autoridad de Cristo, su autoridad sobre el mundo espiritual. Yo dividí el pasaje en 3 y vamos a ver el primer punto: es los demonios reconocen su autoridad. Los demonios reconocen su autoridad. Comienza en el versículo 28 dándonos el contexto, y ustedes recuerdan que Jesús había estado el día anterior en una sinagoga, el sábado enseñando, sanando a la suegra de Pedro, un día de ministerio bastante intenso. Salieron de ahí, se subieron a las barcas y en el medio del mar le agarró la tormenta. Y un viaje que debería haber llevado 1 hora se volvió en un momento en el que Cristo iba a enseñar lecciones muy importantes a sus discípulos. Y la tormenta arrastró la barca, pero al final, después de que se hizo la calma, sigue el bote hasta la orilla. Y podríamos imaginar que tal vez están llegando a la orilla bien temprano por la mañana. Nos dice Mateo que el lugar a donde desembarcaron era la tierra de los Gadarenos. Y esto es algo que necesita un comentario, porque hay en los otros 2 evangelios sinópticos, o sea, en Marcos y en Lucas, se relata esta misma historia. Lo que Mateo va a hacer en esta historia, él va a resumirla. Es el que la cuenta con menos detalles de todos. La razón por la que Mateo cuenta esta historia con tan pocos detalles es porque a él no le importan todas las cosas que los otros cuentan, a él solamente le importa un principio. Él quiere que veas que Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Es lo único que quiere que sepas. Entonces, él resume con pocos detalles, te cuenta el hecho y logra su objetivo. Pero hay algo interesante de Mateo. Cuando él cuenta la historia, él nos dice que el lugar donde desembarca es la tierra de los Gadarenos. Cuando vos vas a Marcos y a Lucas, en el texto griego aparecen 2 nombres distintos. Por ejemplo, en Marcos se dice que fue a la tierra de los Gergesenos. Y en Lucas se dice que fue a la tierra de los Geresenos. Así que, ¿qué pasó? No se ponen de acuerdo cuál tierra es. Y este es uno de los momentos en donde los críticos bíblicos dicen: ves, la Biblia está llena de errores. Ni siquiera se pueden poner de acuerdo en dónde fue que llegaron. Vos decís: bueno, pero ¿qué cambia? Si fue en este lugar o en el otro lugar, no es gran cosa. Pero sí es gran cosa. Porque la Biblia afirma ser la palabra inspirada de Dios. Si Dios es el que está atrás del texto bíblico, entonces esperaríamos que Dios no se equivoque. Un error en la escritura haría que toda la escritura deba ser descartada como un engaño abierto. Entonces, si es que realmente hay 3 relatos distintos que son contradictorios, entonces deberíamos rechazar toda la escritura
y decir que es falsa. Es importante cada detalle. Ahora vos decís, ¿y entonces cómo lo resolvemos, Matías? Bueno, lo resolvemos de esta manera. Cada vez que vos encontrás un aparente error, lo que vos tenés que encontrar no es la respuesta final, porque la verdad es que hay cosas que no sabemos, pero lo que tenés que encontrar es una posible solución al dilema. Si vos encontrás una posible solución, entonces lo que tenés no es una contradicción. No sabemos por qué se está dando esta diferencia, pero no es una contradicción. Y muchas veces cuando hay relatos, mira, si yo llego esta mañana y le pregunto a Michael, ¿cómo te fue ayer en la reunión? Y él me cuenta cómo le fue ayer en la salida. Le pregunto a varios de ustedes, ¿no es cierto?, cómo le fue ayer en el pastito. Y todos me responden exactamente, palabra por palabra, todo lo que me están diciendo de cómo fue la salida ayer. ¿Qué me dice eso? Eso me diría esto: se copiaron. Porque nunca puedes responder con las mismas palabras a una pregunta así, ¿no? Vos me vas a usar tus propias palabras, me vas a hablar del mismo evento, pero no me lo vas a decir con los mismos términos. Entonces vos vas a resaltar algo que te llamó la atención y otra cosa, o algo que fue importante para vos. Entonces uno podría decir, la música estuvo genial, la banda fue excelente. Y otro podría decir, bueno, la música estuvo genial, hubo un excelente coro. Y uno dice, entonces hay un error, porque uno dice que hay banda y otro dice que hay coro. No es que hay un error, significa que uno quiso decir que había banda y otro coro, pero están viendo el mismo evento y resaltando detalles distintos, diciéndolo de manera distinta. No hay contradicción si uno dice me gustó la banda y otro dice me gustó el coro. Solo están hablando del mismo evento y es más, te dice a vos que no se copiaron. Te dice a vos que realmente estuvieron ahí y que lo vieron de verdad, porque no están diciendo las mismas cosas. Entonces la diferencia en los relatos no pone en duda el texto. Lo que hace es, nos lleva a nosotros a pensar, bueno, ¿cómo se combinan esta información? Gadara era una ciudad que estaba muy lejos de la costa. Y sería extraño pensar en que Gadara fuera el lugar donde desembarcaron. ¿Cómo desembarcaron en Gadara? Y más bien hay otro pueblo ahí cerca que se llama, una aldea que se llama Gerasa. Entonces, Marcos y Lucas, las palabras que usan se parecen a este término, Gerasa. Entonces, lo que estamos entendiendo es a eso están haciendo referencia. Es en esa aldea costera donde llegaron. ¿Y por qué Mateo entonces dice Gadara? Mateo se equivocó. No se equivocó Mateo. Gadara es la ciudad grande que representa una región. No es que llegó Jesús a la ciudad de Gadara, pero llegó, como dice ahí, a la tierra de los gadarenos. Entonces no hay ningún problema. Es la tierra de los gadarenos. Esta ciudad representa a toda esta región. Así que no hay ninguna contradicción. Y con eso podemos aliviar nuestra conciencia y aceptar ahora lo que va a decirle el texto bíblico. Es verdad lo que está diciendo Mateo. Son diferentes formas de tratarlo, ¿sí? Así que llegan a la tierra de los gadarenos y dice... Ahora sí el relato, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. De nuevo tenemos que parar acá, porque si vos vas a leer a Marcos y Lucas, tanto Marcos como Lucas te hablan de un endemoniado que vino. De nuevo Mateo se está pisando el palito, está diciendo algo que no es verdad, no eran 2, era 1. Ahora, el hecho de que Marcos y Lucas mencionen a 1 no quiere decir que no había 2. Solamente que están enfocando su atención en 1, que puede ser el vocero del grupo con el cual interactuó Jesús o la persona más importante de esa conversación. Entonces, lo que sabemos por Mateo es que de hecho había 2, aunque Marcos y Lucas nos menciona que llegó un endemoniado. Sí, llegó un endemoniado y otro más con él. Eso no lo dicen, pero Mateo te está diciendo que eran 2. ¿Sí? Así que ninguna contradicción. Están hablando del mismo evento, la misma situación. Y son 2 endemoniados que llegan. Ya antes se nos había dicho que Jesús había liberado endemoniados.
¿Se acuerdan cuando hace 2 semanas leímos que le trajeron muchos enfermos y endemoniados y él los sanó a todos? Pero este pasaje va a ser la primera vez en donde se va a relatar un hecho con más detalle de cómo es que fue. Entonces, por eso también este pasaje es importante. Cuando vos ves en el Nuevo Testamento hablar acerca de endemoniados, te levanta mucha curiosidad. Y es normal, porque es algo asombroso. Pero no tenemos que dejar que la curiosidad nos haga pensar más de lo que la Biblia dice de los endemoniados. La verdad es que de los endemoniados, o de la forma en la que espíritus toman el control de personas, sabemos muy poco. En general de los ángeles sabemos muy poco. En la Biblia no hay mucha información de los ángeles. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Cómo lo hacen? Hay muchas preguntas que no las tenemos resueltas. Entonces, a veces se dicen cosas de endemoniados que tienen más que ver con tradiciones o costumbres o lo que gente cree de los endemoniados, pero no son ciertas, no son seguras, no es que la Biblia lo dice así. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, la gente pensaba que había demonios, estaban conscientes de eso. Y tenían algunas ideas un poco raras. Por ejemplo, creían que la forma como un demonio se incorporaba en el cuerpo de una persona era a través de los alimentos. Entonces, tal vez un demonio se ponía ahí en un pedacito de pan y vos no sabías que estaba el demonio ahí. Entonces, con toda ingenuidad, vos ibas, te comías el pedacito de pan y ese demonio ahora está dentro tuyo y te controla en todo lo que haces. Ahora, no hay ningún texto bíblico que diga que así es como un demonio llega a tomar el control de nuestras vidas, ¿no? Pero ellos, ¿por qué lo pensaban? Bueno, pensaban en el demonio como una enfermedad. Así como te contagias de un virus, te contagiaste del demonio, ¿no es cierto? Él estaba ahí y te lo metiste. Entonces, no, la Biblia no nos dice cómo es que esto pasa. Y nosotros desarrollamos algunas ideas también muy estrechas y muy condicionadas culturalmente. Pensamos, bueno, ¿qué es estar endemoniado? Estar endemoniado es, bueno, lo que les pasó a estas 2 personas. Son como locos, que están en el medio de un sepulcro y que tienen una fuerza sobrenatural. Esos son los demonios, ¿no? Los endemoniados. Pero si vos vas a otras historias, no se ven así los endemoniados. Un endemoniado se ve como una persona muda y que no puede hablar. Pero el resto está normal, solamente que no puede hablar. Hay endemoniados que manifiestan diferentes síntomas, podríamos llamarlo, y diferentes grados de control que tienen los demonios sobre estas personas. A veces el demonio está permanente y esta persona está en el sepulcro todo el tiempo y otras veces viene sobre él y le hace que se tire en el fuego, en el agua. Entonces no es constante. Entonces, a veces cuando la Biblia habla de la influencia que Satanás tiene en una persona, lo presenta como la persona perdiendo totalmente el control de sus actos. Pero otras veces lo presenta como Satanás influenciando sus pensamientos de una forma tan astuta que la persona siente ser sus propias ideas lo que está pensando y haciendo. Pero en realidad Satanás está obrando en él. Como Judas, ¿no es cierto? Cuando Satanás entró en él. ¿Qué significa que Satanás entró en Judas? No es que quedó endemoniado, ¿no es cierto? Y todo lo que hizo a partir de ahí, él no sabía lo que pasó. No, él fue, lo vendió a Jesús, por todo normal, como una persona normal. Pero estaba guiado por Satanás. Cuando yo decía la vez pasada, Satanás está, hay gente influenciada por Satanás alrededor tuyo, mucho más de lo que vos sabés. No te estoy diciendo esos locos que están en los sepulcros. Te estoy diciendo gente controlada por Satanás. Sus acciones están controladas, sus pensamientos están controlados, en diferentes grados. A veces perdiendo el control, otras veces no, a veces de forma salteada, otras veces de forma continua. La verdad es que no lo sabemos. Por eso es difícil diagnosticarlo, ¿no es cierto? Y decir, no, esto es un demonio o esto es una enfermedad. Jesús lo sabía y en su ministerio él siempre hizo esta distinción. No toda enfermedad viene por demonio. Pero hay demonios que generan estos síntomas que se parecen a enfermedades. Entonces Jesús, él sí sabía lo que pasaba. Y entonces él lo trataba como era.
En el tiempo de Jesús también, la gente creía poder tener poder, o que había gente que tenía poder para sacar demonios. El exorcismo era una práctica común de aquel tiempo. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, después, cuando empieza el tiempo de la iglesia, hay un grupo de hombres que intentan sacar unos demonios usando el nombre de Pablo y de Cristo, y se acuerdan que después salen corriendo desnudos y golpeados porque los demonios dicen: no sabemos quiénes son ustedes. ¿Y quiénes eran estos exorcistas? Había muchos en ese tiempo. Y claro, cuando vos estabas desesperado por esta situación, y eso daba lugar para que haya muchos chantas, ¿no es cierto?, que digan que podían sacar fuera demonios y te cobren plata por hacerlo, y nada pasaba, en realidad. Entonces, el hecho de que alguien saque un demonio, teóricamente, no era algo asombroso. Lo asombroso de esta historia es que pasó de verdad. Sacó al demonio de verdad, y lo sabemos porque nunca nadie hizo lo que este hombre hizo. La gente que sacaba demonios lo hacía con ciertos encantamientos o ciertas fórmulas y palabras, y estaba ahí él luchando con el demonio, y Jesús dice: váyanse, se van. La autoridad que él tiene sobre los demonios, que le obedecen a él de esta manera, es algo que nunca se había visto. Jamás. Y esto es lo que da tanto respaldo ahora a que lo que Jesús está haciendo es verdad. Mira, lo que Jesús hacía era tan asombroso que la gente decía: no puede ser. No puede ser que alguien tenga tanta autoridad contra los demonios. ¿Sabés lo que debe ser más bien? Es que él es uno de los demonios. Entonces se pone de acuerdo con el demonio para que él le hable con autoridad y el demonio haga como que se va, ¿no es cierto? Entonces él está engañando a todos, pero está de endemoniado esta persona. A Jesús lo trataban como endemoniado. Porque nadie tiene esta autoridad. ¿A quién se someten los demonios? A nadie. Ellos hacen lo que quieren. Se meten donde quieren y cambian la conducta del que quieren. Entonces eso era lo asombroso de Jesús. Yo decía recién, hay muchas cosas que no sabemos de los demonios. ¿Qué sí sabemos de los demonios? Sabemos que originalmente los demonios eran ángeles santos que estaban en la presencia de Dios y que en la rebelión de Satanás acompañaron a Satanás, abandonando su lugar santo para seguir la rebelión. Y ese momento fue un momento determinante en donde se decidió el destino eterno de estos seres. En ese momento estos demonios quedaron bajo el juicio de Dios, esperando el juicio y el tormento final. De los demonios que se rebelaron, que no sabemos cuántos son, pero son decenas de miles por lo menos, no sabemos si son millones o no, pero decenas de miles por lo menos son estos demonios. Cuando fueron echados del cielo, algunos de estos demonios fueron encarcelados por circunstancias que no conocemos precisamente, pero están en un lugar que se llama el abismo. Es un pozo, en la expresión bíblica, donde están encerrados estos seres espirituales reservados para el juicio final. Hay otros, muchos, que quedaron libres temporalmente, pero saben que el juicio ya se decretó, ellos son culpables y van a ser condenados, y es solamente cuestión de tiempo de que ellos sean echados al lago de fuego por toda la eternidad. Entonces ellos están en este mundo sabiendo que tienen los días contados. No saben cuántos días tienen, pero están haciendo todo lo que quieren hacer, expresándolo con todas sus fuerzas, sabiendo de que queda poco tiempo. Un detalle, ese grupo de demonios que están encarcelados, cuando llegue la gran tribulación, se le va a dar a Satanás la llave de esa prisión para que él les abra la puerta a todos esos demonios. Y por 5 meses, esos demonios que han estado siempre encarcelados, ahora van a tener libertad absoluta para hacer lo que quieran en este mundo. El tormento que van a traer a este mundo va a ser sin precedentes. Ahí lo describe la Escritura como el tormento de alacranes que clavan su aguijón. El tormento físico que van a producir va a ser tremendo.
Esa historia ahí en Apocalipsis es digno de una película de terror, porque son personas que están siendo atormentadas por 5 meses por seres que le van a hacer sufrir tremendamente, pero no les van a dejar morir. No van a permitir que la gente ni siquiera se suicide. Les van a atormentar como nunca antes. Entonces, los demonios son estos seres, muchos encarcelados y muchos que están libres hoy actuando. Entonces, sabemos eso de los demonios. Sabemos que los demonios operan de diferentes maneras. Como les decía, no hay que encasillar una sola forma. Vos podés notar esto. Podríamos pensar en 2 estrategias que Satanás usa y de cómo él administra a los demonios. Por un lado, él a veces usa a los demonios de una forma muy abierta, en donde las personas que adoran a los demonios saben que están adorando a demonios, pero los demonios les prometen cosas y ellos tienen ciertos beneficios por adorar a estos demonios y involucrarse en el reino de las tinieblas. Otras veces, por ejemplo, en culturas muy alejadas de la civilización, el mundo espiritual es algo en lo que están muy conscientes todo el tiempo. Y en esas culturas, Satanás hace que los demonios se expresen mucho más abiertamente porque crean temor, manipulan, engañan y la gente les cree por el poder que están manifestando. Entonces un brujo puede hacer cosas con el poder demoníaco y la gente le cree al brujo por ese poder que él tiene. Entonces ahí los demonios están en esas comunidades de una forma muy visible. Pero en otros contextos los demonios están atrás de la escena. Por ejemplo acá, vos no ves brujos, pero no te extraña que Satanás se disfrace de un ángel de luz, ¿no? Entonces los demonios, en nuestro caso, a veces se representan por un pastor evangélico que es un falso maestro, siendo un instrumento de Satanás, movido por una mentira diabólica que él está creyendo en su mente, que él está diseminando al mundo y está siendo usado por Satanás como un brujo, pero de una forma más sutil. Él mismo no se da cuenta. ¿Hasta qué grado está llegando eso? Los demonios están atrás de los poderes de este mundo. Están atrás de los líderes de este mundo. Están atrás de las personas influyentes de este mundo, asegurándose que se orqueste la agenda de Satanás en este mundo. Pero muchas veces sin ser percibidos, de una forma clara. Si quisieras saber un poco más o imaginar cómo es esto en la práctica, te recomiendo un libro de C.S. Lewis que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Y el libro se escribe en el formato como si Scrutopo es un demonio a quien se le asignó llevar a la perdición a un hombre. Y él tiene un superior a quien le consulta cómo hacerlo. Entonces le escribe cartas y le cuenta, mira, hice esto y le pasó esto. Y entonces el superior le da consejos de cómo ser un buen demonio y llevarlo a la destrucción. Lo que es muy buena de la carta es que te hace pensar en cómo Satanás piensa y cómo él está tramando destruir personas a través de un sistema muy bien organizado con niveles jerárquicos. Porque los demonios funcionan así, funcionan con jerarquías. La Biblia lo expresa con principados y potestades, príncipes de este siglo, huestes espirituales de maldad. Habla de jerarquías. Entonces tenés que imaginarte así. Hay demonios principiantes y demonios experimentados, demonios que están a cargo de regiones, demonios a cargo de países, demonios que tienen cargos enormes. Todo eso está pasando atrás y vos no lo sabes. No lo ves todo el tiempo, pero eso es real. La Biblia lo presenta de esa manera. El demonio en sí no puede ser visto porque no tiene cuerpo, ¿sí? Más bien la forma en la que los vemos es en la manera en la que ellos toman el control de otros cuerpos o se manifiestan en alguna manera física a través de elementos. Entonces, bueno, hoy hay mucha fascinación en cuanto a los demonios y te digo, no te estoy contando todo esto para que vos encuentres muy atractivo toda la idea de los demonios, porque eso es parte de lo que Satanás usa para introducir a las personas a relaciones con demonios.
y a la manipulación y al uso y al dominio que demonios tienen sobre personas. A veces personas que terminan influenciadas por demonios comenzaron con un juego, con el juego de la copa, ¿no es cierto? A ver, que me guíe la copa a la respuesta que estoy buscando. Y parece algo asombroso, oculto, ¿no es cierto? Lleno de misterio. Pero atrás de eso hay un engañador que quiere destruir. Y cuando vos abrís las puertas a la relación con demonios, entonces Satanás tiene una ventaja y Satanás obra en formas destructivas. Hoy lo vemos, ¿no es cierto?, qué tan populares son las películas relacionadas con gente endemoniada, exorcista, y cuán populares son. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta sentir esa sensación de temor y de lo oculto, y eso Satanás lo usa, esa curiosidad, para arrastrarle hacia el control demoníaco también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Y por eso estoy ampliando este cuadro. Más o menos podríamos resumir en esto cómo pensar en cuanto a los demonios. Así que dice ahí que vinieron a su encuentro 2 endemoniados, 2 personas que estaban influenciadas por Satanás, 2 hombres. Se dice de ellos que salían de los sepulcros, que eran feroces en gran manera, de tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Esto te lo dice Mateo para que entiendas a qué punto habían llegado estas personas. La idea de que ellos vivían en el sepulcro es una imagen repugnante para un judío. El sepulcro, los muertos, son una fuente de contaminación, no solamente física, sino espiritual. Ellos no pueden tocar muertos porque quedan ahora limitados para su vida espiritual. Entonces, una persona viviendo en un sepulcro, no podrían imaginar algo más bajo a donde alguien podría haber caído. Estas personas representan lo que Satanás ofrece a este mundo. Él se presenta como un gran benefactor, pero no te dejes engañar. Satanás no quiere el bien de la gente, en ningún sentido. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero de Satanás, ahí tenés a los siervos de Satanás. Acá tenés a las personas influenciadas por Satanás, dirigidas por Satanás. Ahora están totalmente influenciados por él y arrastrados hacia lo más bajo. En los sepulcros. Se les dice que eran feroces en gran manera, y esto tiene que ver con la violencia de estas personas. Ahí en Marcos, en Marcos capítulo 5 se relata esta historia, y en Lucas capítulo 8. En Marcos 5 se dice, aparte de esto de que nadie podía pasar por aquel camino, se dice que nadie podía atarles, ni aún con cadenas. O sea, la cadena es metal. Romper cadenas. Y estas personas controladas por el demonio están manifestando una fuerza sobrenatural. Y esto ha sido algo característico cuando vemos este obrar demoníaco también. Ahí en el versículo 5 también se dice que siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este es el estado de estas personas. Todos golpeados, machucados, abiertos, sangrando, feroces como animales, descontrolados, viviendo en medio de los sepulcros, a la intemperie. Estas son las personas que están con Satanás, a quienes Satanás está influenciando. Cuando llegan estos, vienen delante de Jesús. También dice Marcos que ni bien bajó Jesús, ellos corrieron hacia él. Fue algo inmediato, ni bien desembarcó. Y el versículo 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? En el pasaje de Marcos dice que cuando vio el demonio, este hombre endemoniado a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo,
¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. La respuesta de estos endemoniados va a ser el testimonio del dominio que Cristo tiene sobre ellos. Ellos mismos están reconociendo la autoridad de Jesús. Estos hombres incontrolables, ahora los encontrás, dice Marcos, arrodillados delante de Cristo. Estos hombres no están arrodillados delante de Cristo porque quieran someterse a Cristo. Están arrodillados delante de Cristo porque su autoridad hace irresistible que estas personas se rindan, se quiebren delante de Él. Sus rodillas están dobladas, sus corazones siguen igual de rebeldes, dominados por Satanás y queriendo seguir en el pecado. Pero ellos están inclinados porque la autoridad de Cristo lo demanda. Este es el cuadro. ¿Se acuerdan cuando se dice de Jesús que un día toda rodilla se va a doblar delante de Él? Y todos van a confesar que Él es el Señor. Toda lengua lo va a hacer. Aún las personas más endurecidas, más tercas, más soberbias, un día sus piernas van a temblar y no van a poder mantenerse en pie y se van a derrumbar. Sus rostros van a caer en tierra y van a decir, Jesús es el Señor, con toda la bronca de sus corazones, y van a ser enviados al tormento eterno, reconociendo que Jesús es Dios. Esto está pasando con estos endemoniados. Ellos caen de rodillas delante de Jesús, reconociéndole y usando esta expresión, Jesús, Hijo de Dios. Vos sabés que esta expresión, Hijo de Dios, es muy llamativo seguirla en el Evangelio de Mateo. Porque la primera vez que aparece Hijo de Dios, aparece en la boca de Satanás. En el capítulo 4, cuando Satanás viene a tentar a Jesús. Y ahora aparece de nuevo en la boca de los demonios que le están diciendo, vos sos el Hijo de Dios. Y después va a aparecer en la boca de los líderes de Israel y en la boca de la multitud. Y el último caso en Mateo donde aparece Jesús, Hijo de Dios, aparece en la boca del soldado romano que cuando muere Jesús da ese testimonio final, este hombre era el Hijo de Dios. ¿Sabes lo que me muestra esto? Que Jesús sea el Hijo de Dios no es una cuestión que inventaron los apóstoles para darle credibilidad a su líder. O sea, no es que nosotros estamos diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, porque ahí sí podrían ponerlo en duda. Bueno, ustedes lo quieren seguir y obedecerlo, y claro, dicen es el Hijo de Dios. Pero los endemoniados dicen que Él es el Hijo de Dios. Esto no es algo inventado. Él es el Hijo de Dios. Hasta ellos se dieron cuenta. Todo el mundo lo vio. El soldado romano que estaba bajo el pie de esa cruz, él se dio cuenta. Y él no era un seguidor de Cristo. Él es el Hijo de Dios, no hay duda. Y estos endemoniados lo dicen. Bueno, lo dicen porque los demonios lo reconocen. Ellos reconocen la deidad de Cristo. No tienen problema en decirlo. No se quieren someter a la autoridad de Cristo y dejar su rebelión, pero están diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Esa expresión que tiene con nosotros es como preguntarle, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Por qué estás acá? Tu agenda no nos incluye a nosotros, no. Andá a otro lado, nosotros estamos acá, dejanos tranquilos. ¿Qué tenés con nosotros? Y la pregunta, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Se acuerdan cuando les expliqué quiénes son los demonios? Que decía, ellos saben lo que les espera. Lo que le sorprende a este demonio es verlo a Jesús acá, ahora, y en su mente él piensa, no, este no es el tiempo, todavía falta. Entonces, ¿por qué estás acá? El tormento sé que viene, es inevitable, pero todavía hay tiempo para seguir viviendo en rebeldía. ¿Por qué antes de tiempo? Algo que tenés que saber de los demonios es que ellos saben mucha teología. Saben más teología que vos y que yo juntos. Que todos nosotros saben. Este demonio, por ejemplo, tenía un concepto de cristología preciso. Él sabe exactamente quién es Jesús. Él lo puede definir, lo puede explicar. Él lo entiende. Él tiene un concepto de escatología. Él sabe cómo es los eventos futuros. Él sabe cuándo, cómo, qué. Él sabe todo. Él sabe un montón de teología.
Pero acá vos tenés que notar esto. Saber teología, entender la revelación, no es sinónimo de ser un seguidor de Cristo. Porque te puedo asegurar que los demonios saben más teología. ¿No fue esto lo que dijo Santiago? Los demonios creen y tiemblan. ¿Vos creés que por decir que sos hijo de Dios, eso te hace un hijo de Dios? Los demonios saben más teología que vos. Y es más, tiemblan delante de Cristo. Que eso mucha gente que sabe no lo hace. No está temblando, pero ellos tiemblan. Este demonio estaba ahí arrodillado. Pero aún eso no implica que él es un seguidor de Cristo, ¿no? Porque lo que hace que una persona sea un seguidor de Cristo no es lo que sabe, no es lo inevitable, reconozco que él es la autoridad y que va a hacer lo que quiere conmigo, sino que es ese cambio de actitud, es rendir mi voluntad completamente a la de él, para que él me dirija en todos los aspectos de mi vida. Esa es la marca de un verdadero discípulo, de un seguidor de Cristo. Este demonio está ahí, ha venido para atormentarnos antes del tiempo. Entonces él sabe que Jesús puede atormentarlo, va a atormentarlo. Él tiene el poder y la autoridad para en ese mismo momento mandarlo al infierno. Lo único es que no le cierra los tiempos que él sabe que Dios ha establecido para su condenación. Entonces, veíamos en primer lugar, los demonios reconocen su autoridad. Ahora vamos al segundo. Los demonios se someten a su autoridad. Y ahora te lo voy a explicar en esta manera. No es que los demonios quieren dejar su pecado, pero ellos no pueden resistir las órdenes de Cristo. Porque Cristo gobierna sobre el mundo espiritual. Martín Lutero decía que Satanás es como un perrito faldero de Dios. Solo puede ir hasta donde Dios le da cuerda. Él dice, vení para acá, y lo trae y viene. Porque no representa más que Toby para mí. Yo puedo hacer lo que quiero con él. Satanás es eso. Y Satanás, Dios a veces da más lugar, ¿no? Como con Job, donde Dios le da permiso a Satanás para tocar todos sus bienes, para tocar su cuerpo, pero le pone límites. No toques su vida. Y él no lo puede hacer, por más que quisiera hacerlo. Más que nada. Pero él no puede. Dios lo gobierna. Y ahora estos demonios en esta situación van a demostrar también reconocer que Jesús manda. Y lo que él diga se hace. Y versículo 30 dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Lo cual es llamativo porque en Israel no se come cerdo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay tantos cerdos en esta región? Y una explicación puede ser, había muchos gentiles ahí. Y ellos sí comen cerdo. Entonces, bueno, criaban los cerdos y alimentaban a los soldados romanos que les gustaba el cerdo y los judíos no. Puede ser, está bien. Gracias. Puede ser por diferentes razones. Había un hato de cerdos, fuera de lo común. En otro pasaje se nos dice que eran más de 2000 cerdos, lo cual nos hace entender algo de cuántos demonios había en este hombre. Cuando se le pregunta, no en este pasaje, pero en el otro pasaje paralelo, ¿cómo es tu nombre? Y él dice legión, porque somos muchos. La palabra legión es un término romano que implica una unidad militar de hasta 5.000 soldados. Entonces legión significa 5.000, bueno, tal vez no eran 5.000, pero por lo menos 2.000 que fueron esos cerdos y terminaron llevándolos hasta el precipicio. Así que Mateo nos cuenta que estaban ahí los cerdos. Después en el versículo 31 nos cuenta que los demonios le rogaron diciendo, y esta expresión, ellos están pidiéndole permiso al Señor. Y las palabras de ellos fueron, si nos echa fuera, ellos ya estaban anticipando lo que iba a pasar. Jesús lo va a echar. Seguramente ellos escucharon lo que ya Jesús había hecho con muchos otros, pero ellos saben algo más. Jesús es misericordioso.
Él no va a dejar a estas personas que nosotros tenemos dominada así nomás. Él vino a deshacer las obras de Satanás. Así que no tenemos chance, nos va a echar sí o sí. Entonces ellos saben, nos vas a echar, pero si nos echas, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y esto te hace preguntar, ¿por qué querían ir a los cerdos? Y uno podría pensar, bueno, tal vez querían ir a los cerdos porque los demonios no les gusta deambular sin estar metidos en algún cuerpo. Así que pensaron, si nos sacás de acá, mandanos para allá. Bueno, puede ser. Pero tal vez haya otra explicación. Tal vez los que estos demonios, porque igual los iban a matar a todos los cerdos, ¿no? Lo que iban a hacer estos demonios era agarrar todos estos cerdos y tirarlo por el precipicio. Y vos decís, ¿y para qué querían tirar a todos los cerdos por el precipicio? ¿Ah? Los demonios odian a Cristo. Ellos quieren arruinar el plan de Cristo, ¿no? Y tal vez ellos lo pensaron a eso. Y dijeron, mira, vamos a hacer esto, tiramos todos los cerdos por el precipicio y los dueños de los cerdos no le va a caer muy bien esto, ¿no? Y ellos también van a odiar a Cristo. Y vamos a crear un revuelo ahí con todos estos cerdos. Entonces, en vez de irnos pacíficamente, nos vamos pero rompiendo todo. Tal vez pensaron algo así. Y le funcionó en parte. Pero, aunque los demonios están planeando cómo arruinarle el plan a Dios, es el principio que expliqué al principio. Dios está en control. Él sabe todo lo que están planeando y Él dice, bueno, a ver, está bien, podés hacerlo. Y Él tiene un plan que está por sobre el plan de ellos, para usar eso que ellos querían usar, para destruirlo a su favor. Así que, ¿qué mejor evidencia de que Cristo realmente libró a esta persona de miles de demonios que el hecho de que todos estos demonios salgan y maten a todos los cerdos? Ahora el milagro de la liberación se hace sumamente claro. Así que Jesús está escuchándolos, están ahí decidiendo, podemos o no. Y acá vienen las únicas palabras que Jesús va a decir en toda la historia, según Mateo. Id. Es la única. Tal vez hubieron más palabras, ¿no? Pero lo único que nos registra Mateo en cuanto a esto. Id. Y este id tiene ese peso de autoridad. Él es el que decide qué se hace y qué no se hace. Él da el permiso. Los demonios salen hacia el hato de cerdos y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ahora alguien podría pensar, pobres chanchitos. O sea, Jesús es muy cruel. Todos estos demonios ahora se les van encima a estos pobres indefensos chanchitos. Bueno, tal vez te alivie pensar que esos pobres chanchitos igual iban a morir, ¿sí? Se los iban a comer. Bueno, murieron ahora con los demonios y sirvieron para el propósito de Dios. Y esto es algo para sacar de esta historia, como una aplicación secundaria. Jesús no duda en que mueran 2000 chanchos para que 2 hombres sean liberados de los demonios. Hay una clara distinción en el valor que tiene un alma y el valor que tienen los animales, ¿no? Las personas están hechas a imagen de Dios y los animales fueron creados para el uso del hombre. Así que nosotros nos comemos los animales, los matamos sin ningún cargo de conciencia porque para eso están. Fueron hechos para eso, para que los usemos. Tenemos que usarlos sabiamente, pero no son comparables con el valor de una vida. Entonces, sí, vayan a los 2000 y mátenlos. Y estos 2 yo los liberé. Así que, bueno, los demonios reconocen su autoridad, los demonios se someten a su autoridad y el último, los demonios testifican de su autoridad. Ellos querían evitar que Jesús cumpla todo esto y al final lo que terminaron haciendo fue promoviéndolo más a Jesús. Porque ahora armaron un revuelo enorme que hace que se vea con claridad quién es Jesús. Y los que los apacentaban, cuidaban a los chanchitos como pastores, huyeron. La palabra huir
tiene que ver con alguien que está en alarma, ¿no? En temor. Está escapando de algo que él percibe como un gran peligro. ¿Y cuál es el peligro? O sea, mientras estaban ahí deambulando los endemoniados, ellos cuidaban a los chanchitos y no se preocupaban. Ahora quedaron libres los endemoniados y ahora están todos preocupados. ¿Qué les causa tanto temor a ellos? Jesús. El mismo temor que tuvieron los apóstoles cuando estaban en esa barca y Jesús reprendió el mar y ahora dijeron, Jesús es Dios y está arriba de nuestra barca. Ese mismo temor ahora tienen ellos. ¿Quién es este hombre? Es mucho más amenazante que un endemoniado. Porque él domina a los demonios, que ya pensábamos que tenían mucho poder. Pero estos no tienen nada de poder comparado con este que domina sobre todos los demonios. Este tiene todo el poder. Y estar al lado de alguien que tiene tanto poder es intimidante. Y especialmente si tu conciencia te acusa. Y especialmente si vos sabés que es el Hijo de Dios que viene a reinar y que hace estas demandas tan grandes sobre nosotros. Ellos se van corriendo en pánico y van a la ciudad y cuentan todo lo que habían visto y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad, probablemente esa aldea cercana que estábamos mencionando, salió al encuentro de Jesús. Y cuando llegan, ven el cuadro. Ven todos los chanchos muertos y ven estos hombres ahí con Jesús, que antes eran incontrolables, sentados, hablando, vestidos. Y uno diría, bueno, ahora no queda más que darse cuenta que Jesús es el Mesías, es el Salvador. Entonces lo que deberían haber hecho, ¿no es cierto?, es venir ahora a Jesús y decir, nos rendimos a vos, diriginos, vos sos el Rey. Tendrían que haber hecho eso. Pero no, en vez de eso, y cuando le vieron a Jesús, le rogaron que se fuera de sus contornos. Por favor, andate. Este es el primer evento que Mateo registra de un rechazo abierto a Jesús. Ese rechazo va a seguir creciendo con el tiempo, pero estos hombres, frente a esta señal innegable de la autoridad de Jesús, dicen, andate. ¿Cómo explicas esto? Bueno, Juan lo explica bien. Él dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es demasiado incómodo tenerte cerca. Queremos seguir con nuestra vida tal como la tenemos, con los problemas de endemoniados, pero sin la amenaza de alguien que tiene más autoridad que los endemoniados. A los endemoniados los podemos manejar y podemos tener nuestros negocios y tener nuestros chanchos, pero a Jesús, ¿quién lo puede manejar? Venir a Él significa rendirme completamente, es seguirlo a Él y obedecerlo en todo. No queremos eso. Andate a otro lugar y nosotros vamos a ir a carnear los chanchos para comerlos, ¿no? No sé qué iban a hacer con los chanchos. El pasaje, ¿no es cierto?, nos muestra que la rebelión contra Cristo no es por falta de evidencias, sino es por la condición del corazón. Mateo nos demuestra una vez más, Jesús es autoridad. Hay algo más en esta historia que no nos relata Mateo. Y la verdad es que podríamos terminarla ahí, pero quiero dejarte algo más en tu mente para entender cómo se complementa esto con un principio más. Porque cuando lo echan a Jesús, Jesús se va. No lo reciben, así que Él tiene muchos lugares donde tiene que ir a predicar. Él sacude el polvo de sus pies y se va a otro lugar a predicar, si no quieren el Evangelio. Pero aún así, la misericordia de Cristo va a proveer para ellos un testimonio. Porque estos dos hombres
que fueron librados, nos cuenta, por ejemplo, en Marcos, te leo el final de la historia de Marcos. Al entrar él en la barca, o sea, lo echaron a Jesús, se va de nuevo en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Quiero seguirte, Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que Decápolis son 10 ciudades que están al este del Jordán, incluida Gadara y toda esa región, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. A Jesús no lo queremos, pero ¿cómo podemos rebatir a un hombre que fue transformado por Jesús? ¿Qué le podemos decir si lo conocemos? Él estaba en los sepulcros y ahora está acá hablándonos de Jesús. Esto es no puedo decir nada de esto, solo maravillarme. Y fue un testimonio de Cristo en gracia para esta gente. Así que ahí termina la historia y podemos llevarnos algunas reflexiones. En primer lugar, podemos pensar que no debemos temer a Satanás. Todo el mundo espiritual está bajo la autoridad de Cristo. Cada tanto recibo alguna pregunta de alguien que me dice, Matías, estoy escuchando cosas en mi casa que se están moviendo, no de ustedes y miembros de la iglesia, pero gente que viene a la iglesia alguna vez, ¿no es cierto? Y ¿qué hago? Podés venir a orarle a la casa, ¿no es cierto? Muchos piensan algo así, ¿no? Y lo que necesita esta persona es rendirse a Cristo, es reconocer el Evangelio, porque Cristo es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no hay ningún peligro para el pueblo de Dios, está seguro en el Señor. Y el hecho de que se mueva algo o pase algo, no es ninguna novedad. Yo sé que están los espíritus. Yo sé que Satanás está tramando un plan para destruir, pero estoy confiado en el Señor. Él va a tornar todas las cosas para el bien de los que le aman. No hay ninguna amenaza, no hay ningún peligro. Él le ordena a Satanás lo que tiene que hacer y lo que puede hacer o no puede hacer. Entonces, no le tememos a Satanás. Y vos notás cómo algunas canciones, algunos himnos cristianos resaltan esto. Ahí te animo a leer Castillo Fuerte de nuevo y parece un desafío que se levanten todos los espíritus, Satanás mismo en contra nuestra y no va a poder vencer la iglesia. Pero eso no es un acto de soberbia. No estamos diciendo que vengan todos, nosotros somos guapos, porque Él es más poderoso que nosotros, pero no más poderoso que el que está en nosotros. Levántense todo el mundo espiritual en contra de la iglesia y lo único que van a hacer es encender la llama. Es avivar el fuego, es avanzar los propósitos de Cristo. Jamás van a poder detenerlo. No hay nada que temer a Satanás. Lo próximo que podemos pensar es, vimos claramente quién es Jesús. Y no podemos dejar de tener que responder a Él. ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Voy a hacer lo que hicieron los gadarenos? Andate. No quiero tu autoridad. Yo la reconozco, sé que hay autoridad ahí, pero estoy cómodo con mi vida. Quiero seguir con mis negocios. Para estas personas, los 2000 chanchos eran más valiosos que estas 2 almas que estaban siendo liberadas por el poder de Dios. Eran personas enfocadas en este mundo, en lo material, en sus intereses, en sus deseos. Déjame seguir acá a mí, con mi mundo. Vos ponés en riesgo todo lo que yo amo. Y no te quiero cerca. Quiero seguir con la comodidad, con la estabilidad. Y se puede decidir eso. Bueno, la gracia del Señor trae el testimonio una vez más a tu vida esta mañana. Y delante tuyo hay un hombre que fue salvado por la gracia de Dios. Y que te está diciendo que Cristo puede salvarte también a vos. Y en la gracia del Señor te llama una y otra vez. No te aferres a las tinieblas, vení a la luz. Y el Señor te va a liberar de un enemigo que te destruye.
No hay nada bueno en el reino de las tinieblas. Satanás puede ser que no te tiene como estos dos, pero tal vez te tiene como el resto de los gadarenos, atado en la misma confusión y engaño, llevándote hacia su destrucción, alejándote de Cristo. Desperta a la realidad. Responde a Cristo. Él te puede dar libertad completa, sin importar lo que hayas hecho, sin importar cuánto Satanás esté afectando, dominando tu vida. Él es tu esperanza, Él es poderoso y Él está dispuesto. Oramos. Padre, qué apasionante es recorrer las páginas de los evangelios y ver cara a cara a nuestro Señor. Verlo ahí en acción y celebrarlo como nuestro campeón, como el autor y consumador de la fe, como aquel que va delante nuestro, en quien están puestas todas nuestras esperanzas. Él domina el mundo y el mundo espiritual también. Gracias porque tú en tu gracia has traído la verdad del Evangelio y has inclinado nuestro corazón hacia Cristo. Y hoy te rogamos por los que aún no han respondido en fe. Aún esta misma mañana te pido que nos des la oportunidad de llamarles a la salvación, obra en sus corazones. Y te pido por tu pueblo, ayúdanos a depender cada vez más en ti, a confiar en ti, a no ignorar las maquinaciones de Satanás, a ser sabios, astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.